¿Qué es lo que creen ustedes que ha construido reputación para las empresas en medio de esta pandemia? No sé si, Lucho, podemos Sí, arrancar por ahí con perfecto. algún punto de vista. Mira, definitivamente yo creo que esta pandemia ha sido una oportunidad para, diría yo, recabar una serie de lecciones. Pero más importante que eso es también entender la naturaleza de las empresas y de las organizaciones. Hoy más que nunca es importante que ir más allá de la misión y visión empresarial y respondernos acerca del propósito de las organizaciones. Es decir, ¿para qué tengo una iniciativa empresarial? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Cuál quiere ser mi relación justamente con mis colaboradores y con mis audiencias? Y sobre esta base, yo creo que cuando analizamos propósito, analizamos definitivamente cómo queremos construir la reputación de las organizaciones, y yo creo que esta pandemia ha generado estos espacios de reflexión que sin duda deben también pues considerar el manejo de los riesgos, porque los riesgos, no solamente tenemos los riesgos empresariales por la propia actividad, sino que también hay riesgos nacionales y también hay los que son los globales. En suma, hay que entender esto, que la reputación, lo que nos ha también traído consigo es, diría yo, el conocer a las empresas desde detrás de la puerta, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué ofrecen? ¿Qué tienen? Porque claramente la reputación es sumativa y se expresa, como todos bien saben, en ciertas conductas que vamos exponiendo y que configuran un comportamiento. Y básicamente, entre la comunicación interna y la externa, reflejan lo que una empresa es, y sin duda también cuál es su relación entre lo que expone. Son aprendizajes lo que creo yo que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Creo que también el bien común ha tomado una relevancia estratégica, siempre y cuando está considerada en el propósito de la organización. Y creo que también la transparencia y la legitimidad juegan también su rol, ¿no? Y aquí queda una pregunta en cuestión, ¿no? Definitivamente ha habido, como bien ustedes saben, las consecuencias de la pandemia, muchos despidos, muchas paralizaciones, pero también deberíamos no solamente pensar en el hecho, sino también mirar hacia atrás para después mirar hacia adelante y pensar que el Perú viene creciendo hace más de 20 años, donde quizás las empresas han recibido beneficios económicos, no me cabe duda, y yo creo que también en estos momentos han debido y han tenido también la capacidad de adaptarse para justamente pasar con los mínimos impactos estos momentos. Por tanto, creo, para ir cerrando la idea, es fundamental el propósito de las organizaciones, es fundamental también saber qué es lo que quiero exponer y cómo me quiero exponer de tal forma que pueda construir la reputación, y es muy necesario revisar conceptos como el bien común, la legitimidad y la transparencia, ¿no? Creo que son claves para justamente hacer que este Perú sea un Perú más justo y también más solidario, ¿no? Excelente, Lucho. Muchísimas gracias. Fer, desde tu Ujú, óptica, ¿qué es lo que ha construido reputación para las empresas en medio de esta pandemia? ujú. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que lo que ha construido reputación para las empresas en medio de esta lamentable pandemia son las acciones de empatía, ¿no? Las muestras de solidaridad para con sus stakeholders, vale decir, clientes, colaboradores, proveedores y la sociedad en general, ¿no? Las empresas que desde un inicio salieron al frente para ayudar a sus clientes o trabajadores han ganado visibilidad entre tantas malas noticias. Y hay felizmente muchísimos casos de empresas que desde un inicio anunciaron grandes donaciones y o contribuciones para la sociedad en general, y otras que anunciaron el total apoyo para con sus colaboradores, asegurando que mantendrían los puestos de trabajo, y realmente lo han hecho hasta ahora. En cuanto a los clientes, las empresas que en esta crisis supieron escucharlos y se adaptaron al contexto económico en cuanto a productos y servicios, por ejemplo, reajustando tarifas a la baja para seguir acompañando a sus consumidores, habrán conservado y ganado clientes. Con estas acciones, su reputación sin duda se ha visto fortalecida. Han sembrado hoy, creo yo, para cosechar mañana.
Con esto, a ver, quiero decir que las empresas que realmente dijeron, vamos a ayudar en esta crisis porque la sociedad lo necesita, se han anotado unos puntos bonus invaluables, cualquiera sea su tamaño o popularidad, o en términos de conocimiento o marca en el mercado, conocimiento de marca en el mercado, ¿no? Vayamos a un ejemplo concreto, el ángel del oxígeno, ¿no? Este señor se hizo conocido a nivel nacional al no aprovecharse de las necesidades de los consumidores. Podrán decir lo mismo, sin citar nombres para no entrar a la polémica, las clínicas o los colegios particulares. Ahora, ¿cómo han logrado construir reputación las empresas en medio de la pandemia? Creo yo que haciendo un ejercicio concreto. Se han puesto en los zapatos de sus stakeholders, o por lo menos han tratado de hacerlo, ¿no? Y esto se logra conociéndolos y principalmente escuchándolos. Eso les ha permitido tener una, digamos, lectura adecuada de las necesidades del mercado y claro, ello va de la mano sin duda pues con actuar con ética siempre, ¿no? Sí, en definitiva iban a salir como que puntos o ramificaciones de la pregunta, ¿no? Sí quisiera abordar dos puntos bien interesantes. Se habla mucho del propósito, de hecho es la conclusión. ¿Cómo accionarlo? O sea, ¿cómo encontrarlo? Si es que se pudiera, ¿no? Si es que se pudiera, si pudieran de su parte comentar algo. Y lo segundo es dejar en el aire la pregunta, ¿será que nos volcamos hacia la comunicación interna, hacia mirar al stakeholder interno después de este golpazo? Porque parece ser, señores, ustedes expertos en el campo, que hoy por hoy se volvió una moda el propósito raya sostenibilidad y la comunicación interna. O sea, estamos agobiados de clases y charlas y expertos ahora de comunicación interna. Lucho, tú tienes muchos años en esta industria y como el tema de moda va pasando, ¿no? En algún momento fueron las ruedas de prensa, en otro momento fue externa, en otro momento fue formación de voceros. Ahora parece que la moda es la comunicación interna. Entonces, dos cosas puntuales. El propósito, pero, ok, listo, salió de conclusión el propósito. Es lo que se dice en muchos artículos. ¿Cómo encontrarlo? Y lo otro es, ¿nos volcamos hacia ese público interno? ¿Cuánto tiempo tiene esta moda? ¿No? Me da curiosidad, porque pues de modas hemos vivido en esta industria, Lucho, Fer, ustedes lo saben. Ujú. Mira, yo creo que les toca hoy día, esta pandemia nos tiene que generar a todos espacios de reflexión acerca de lo que quieren hacer como empresa y hacia dónde quieren ir, más allá de la misión y visión, ¿no? Misión es lo que hago, visión hacia dónde voy, sino que justamente se analice un poco más la naturaleza. La reputación, recordemos que es la percepción de los públicos, stakeholders, hacia lo que tú haces. Hagas o no lo hagas, vas a construir reputación porque las empresas siempre por naturaleza son públicas. Entonces, es importante que las empresas el día de hoy, yo creo que repiensen el modelo de negocio en el que están, con cosas muy sencillas, cuál es mi desafío, cuál es mi reto, cómo hago, justamente, diría yo, temas de innovación con los colaboradores, hacia dónde quiero ir, cómo están los procesos de transformación, qué es lo que yo quiero, cómo quiero que sea percibida mi empresa. Es decir, pensar y repensar todos aquellos criterios reputacionales que me pueden ayudar a mí a plantear un propósito que me sirva, diría yo, en los próximos años. Cuando hablas del tema de comunicación interna, yo no diría que en el Perú está de moda y eso me preocupa mucho porque si yo te pregunto, le pregunto a Fernando, te pregunto a ti, ¿cuántas consultoras de comunicación interna tenemos en el Perú? Y yo creo que no tenemos más de 5 y podemos decir que tenemos muchas consultoras que están enfocadas quizás mucho en la comunicación externa y lamentablemente en lo más valioso que es la interna, porque los colaboradores te perciben como quien eres, porque viven la realidad día a día de lo que pasa y de las decisiones que tú tomas y tienen una percepción definida, es decir, una opinión más razonada, ¿correcto? Porque en tus procesos conductuales, definitivamente, tú vas formando un comportamiento. Entonces, claro, si no tenemos más de 5 empresas o más de 5 consultoras de comunicación interna en el Perú, yo creo que no debería de ser un tema de moda, sino un tema de preocupación, porque no se está desarrollando justamente un área que es tan importante.
Y si yo voy más atrás de la puerta y te pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuántas maestrías en comunicación interna hay en el Perú? La gran pregunta creo Veamos. que cae, por tanto, qué es lo que necesitamos? Justamente desarrollar esta área, pero más que desarrollarla, que el empresariado cree en la comunicación interna, ¿no? Porque si no cree en la comunicación interna, justamente no va a apostar por ella. Es como que también tiene que creer en la comunicación, ¿no? Indudablemente la comunicación juega un rol fundamental. Y una de las preguntas que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué no los comunicadores llegan a ser gerentes generales? Entonces yo creo que acá hay un problema en el país, no en otras latitudes, no en España, en Estados Unidos, quizás ahí el desarrollo es, quizás va más en procesos de maduración que aquí en Perú, pero sí hay que considerar este pequeño diagnóstico que acabamos de hacer, en darle esa relevancia a la comunicación interna, que es muy importante, porque ahora, ¿qué se viene? Y Fernando lo sabe perfectamente, porque Fernando es especialista en temas también económicos. Viene el efecto rebote. Imaginemos situaciones hipotéticas que hemos despedido a gente. Se dice que el Perú va a crecer el 10%, es decir, el triple o el cuádruple de lo que veníamos creciendo. Y la gran pregunta es, o sea, podemos estar preparados a nivel comercial, pero la pregunta es, ¿estamos preparados a nivel reputacional? Excelente. Fer. A ver, en cuanto a propósito, coincido plenamente con lo que ha dicho Lucho. Las empresas tienen que tenerla clara, ¿no? Y pensar en que si quieren ser sostenibles o quieren perdurar en el tiempo, tienen que basar sus propósitos eh, poniendo como uno de sus pilares a la sociedad, ¿no? A sus stakeholders. Yo no puedo como empresa pensar en ser sostenible hoy en día y tener una buena reputación si es que no marco a la sociedad con un, digamos, efecto positivo, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado muchas empresas, sobre todo las transnacionales, lamentablemente solo las transnacionales, o casi solo las transnacionales en el Perú, ya están en eso, ¿no? Y están viendo los resultados. Hay intangibles, ¿no? De repente vamos a hablar después de eso, pero ahora el valor de las empresas no solamente se mide por cuánto pueden facturar de aquí hacia adelante en el tiempo o cuántos activos, digamos, tangibles tienen, ¿no? Ahora se miden también por sus buenas acciones, por su reputación, por la gobernanza. Y en tanto las empresas no trabajen en ese sentido, cada vez van a, digamos, perder la confianza de sus consumidores, de sus clientes en todo nivel, ¿no? Y eso hoy por hoy es lo que va a mover a la sociedad de aquí en adelante, ¿no? En cuanto a la comunicación interna, también coincido con Luis en el sentido de que tampoco ha sido o muy explotada, digamos, en las empresas peruanas, ¿no? Perdura todavía el secretismo, el no comunicar las acciones a toda la organización y lamentablemente eso va a pasar la factura después, ¿no? Porque eh, tus trabajadores, tus colaboradores son la cara al cliente, ¿no? Ellos tienen que tener en el corazón a la empresa. Y si no trabajamos desde ahí para inculcarles en el chip que están trabajando para la mejor empresa o que los valores de de la empresa en la que están son los mejores, eso no se va a transmitir luego en los resultados que finalmente son los económicos, ¿no? Que todas las empresas quieren, ¿no?